Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más vertiginosas de la física moderna. Una de esas que te borra la línea entre lo que son las leyes del universo y, el propio surgimiento de la vida. A ver, la propuesta es bastante radical, ¿eh? ¿Y si nos planteamos que las fuerzas fundamentales, que la vida misma, no son reglas que estaban ahí escritas desde el principio, y si en realidad son soluciones, las respuestas más estables que un sistema encontrado para simplemente seguir existiendo? Como si fueran soluciones a un problema cósmico. Para empezar a desentrañar esto, tenemos que empezar por un misterio. Resulta que en algunas de las teorías más punteras sobre la gravedad, como esto de la gravedad entrópica, los físicos se toparon con algo raro. Algo que, como se suele decir, olía un poco a chamusquina. Parecía un círculo vicioso, un bucle lógico que, la verdad, no cuadraba por ningún lado. Vamos a ver cuál es el problema. La teoría más o menos dice esto. Primero, tenemos una red de información fundamental, de bits, ¿vale? De cómo se comportan esos bits, de su estadística, emerge la termodinámica, la entropía, la temperatura, todo eso. Y de la termodinámica, ¡zas!, emerge la gravedad. Pero ¿qué pasa? Que aquí es donde chirría la cosa. La gravedad, como ya sabemos, también genera termodinámica, como la temperatura de un agujero negro. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es un callejón sin salida. Pero claro, esta circularidad es solo aparente. La clave no está en pensar en una cadena, en que una cosa causa a la otra, no. La solución es que las dos, tanto la termodinámica como la gravedad, emergen a la vez de algo que está por debajo, algo más fundamental, esa red de información de la que hablábamos. O sea, no es que una sea causa de la otra, son, por así decirlo, dos caras de la misma moneda. Para que se entienda mejor, pensemos en un hormiguero. Cada hormiga, por separado, sigue unas reglas muy simples. Pero cuando las juntas a todas de ese comportamiento colectivo, de repente emergen dos cosas a la vez. Por un lado, el tráfico de hormigas, que sería como la termodinámica. Y por otro, las carreteras, los túneles que construyen, que sería como la estructura, la gravedad. ¿Qué fue primero, el tráfico o las carreteras? Pues ninguno. Los dos aparecen a la vez. Son el resultado de lo mismo. Vale, parece que hemos resuelto un misterio, pero ahora vamos a por el siguiente. Y este nos va a llevar de la física súper abstracta a algo mucho más visceral. La gran pregunta aquí es, ¿qué es de verdad el orden? ¿Y qué es el caos? Fijaos en esta imagen porque revela algo muy profundo. Para una persona, un trozo de carne pudriéndose es el caos puro. Es enfermedad, desorden, algo de lo que hay que huir. Pero para un hongo, ese mismo trozo de carne es la definición del orden. Es un recurso, está perfectamente estructurado para que pueda crecer y obtener energía. Entonces, ¿qué es? ¿Orden o caos? Pues la respuesta es, depende de quién mire. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para todo esto, el algoritmo físico. Ojo, que no estamos hablando de un programa de ordenador, ¿eh? El algoritmo es la propia estructura física del sistema. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo está optimizado para procesar carne fresca. El de un hongo para procesar carne podrida. Es la propia estructura la que es la regla. Es la que decide qué es información útil y qué es simple ruido. Si bajamos al nivel más fundamental, a esa red de bits, la diferencia entre orden y caos es más sencilla de lo que parece. Es una cuestión de correlación. El orden, al final, son bits que forman patrones estables, que se repiten, que tienen una relación entre sí. Es como construir algo con Lego siguiendo un plano. Y el caos, pues son bits aleatorios, sin ninguna correlación. Es como tirar las piezas de Lego al suelo sin más. Un sistema vivo, básicamente, es el que sabe coger ciertos patrones del exterior, integrarlos y así mantener su propia estructura interna bien correlacionada. Bien, ya hemos visto que el orden es relativo y que todo se basa en la información. Pero claro, esto nos abre una pregunta todavía más gorda. ¿Y por qué existe el orden, para empezar? O sea, ¿qué ley fundamental hace que los sistemas luchen con uñas y dientes para mantenerse coherentes? Esta es la pregunta del millón. Y no vale con decir la termodinámica, porque eso solo describe lo que pasa, no el por qué. Tiene que haber algo más de base, algo más fundamental. ¿Qué es lo que obliga a una célula o a una estrella o a un cerebro a estar constantemente echando desorden hacia afuera para poder mantener su propia estructura bien organizada por dentro? Pues la respuesta parece estar en algo que podríamos llamar el principio de autoconsistencia. A ver, si lo miramos desde la física, es que un sistema necesita filtrar el ruido de fuera para que sus partes de dentro estén sincronizadas. Si lo vemos desde las mates, lo que busca es maximizar la información que surge de la interacción de sus propias partes, la sinergia. Y si nos ponemos filosóficos, bueno, es que para existir un sistema tiene que trazar una línea y decir, hasta aquí llego yo. Se podría resumir todo en esta frase, que es muy potente. Eso de expulsar entropía, de echar fuera el caos, es literalmente el acto de dibujar esa frontera.
Es el sistema diciendo esto soy yo y esto otro no. Filtra lo que le viene bien y lo integra. Y lo que le amenaza, lo que le debilita, lo devuelve al entorno. Es como la firma que demuestra que algo en el universo se ha como anudado sobre sí mismo y que está luchando por seguir existiendo. Vale, con esta ley fundamental ya en la cabeza, de repente podemos empezar a ver el universo de una forma totalmente nueva. Ya no es el típico reloj al que se le va acabando la cuerda, ¿no? Es más bien como una estructura que se está construyendo a sí misma, capa sobre capa. El mecanismo de cómo se construye esto se llama bootstrapping recursivo. Y es un proceso alucinante, de verdad. Imaginaos, una vez que un nivel de la realidad emerge y se hace estable, pongamos las partículas fundamentales, ese nivel se convierte en el nuevo suelo, en la nueva base. Y sobre esa base puede empezar a emerger el siguiente nivel de complejidad, como por ejemplo los átomos. Y así una y otra vez recursivamente. Y claro, esto nos da una visión de la historia del cosmos que es grandiosa. Las leyes de la física fundamental preparan el terreno para que emerja la física atómica. Sobre esa base aparece la química. Y la complejidad de la química, al final, permite que emerja la biología. Y la biología, a su vez, pues abre la puerta a cosas como la consciencia. Cada paso es un nuevo piso de coherencia que se construye sobre el anterior. Pero aquí viene algo muy curioso. Si el universo se construye siempre con el mismo principio, capa sobre capa, ¿no deberían los patrones de fallo, de colapso, ser parecidos a diferentes escalas? Pues la teoría dice que sí. Y es que un colapso gravitatorio, cuando una estrella ya no puede más y se viene abajo, podría ser, matemáticamente, muy parecido a la apoptosis, o sea, a la muerte programada de una célula, cuando desmantela su propia estructura. Son en el fondo la misma historia, una ruptura de la coherencia, solo que escalas, bueno, radicalmente distintas. Y este parecido en los fallos, nos lleva a la idea más, yo diría que más audaz y revolucionaria de todo este planteamiento. Es como la gran revelación de esta historia de detectives. Si los patrones se repiten, ¿y si pudiéramos usar el sistema más complejo que conocemos para entender el más fundamental de todos? A ver, pensemos en una simple célula. ¿Cuántos de estos niveles de emergencia, de estas capas de coherencia, podríamos identificar ahí dentro? Si contamos desde las partículas más básicas hasta la célula entera, como un sistema, un análisis de la jerarquía biológica nos da un número que es increíble. 46. 46 capas de realidad, una metida dentro de la otra, en un solo organismo unicelular. Y aquí está el giro de guión final. Si una célula tiene dentro 46 capas de construcción cósmica, entonces sus enfermedades, las miles de formas en las que puede fallar, pues no son aleatorias. En realidad, son un mapa súper detallado de todos los puntos débiles, de todas las tensiones en ese proceso de construcción. Estudiar las estadísticas de por qué y cómo fallan podría ser como hacerle un análisis forense al propio algoritmo de la realidad. Ojo, que no estamos hablando de calcular la velocidad de la luz o la constante de Planck, ¿eh? Se trata de algo distinto, de intentar inferir los principios con los que se organiza el sistema operativo del universo. Analizando cómo falla una célula, a lo mejor podríamos estimar cosas como el tamaño del píxel del universo, su velocidad de reloj, la tasa máxima de procesamiento o incluso su tasa de error intrínseca. Y la implicación de esto es enorme. La biología pasaría de ser una ciencia que describe cómo es la vida a convertirse en una herramienta de la física fundamental. Sería, para que nos entendamos, como tener el resultado final de un programa de 46 pasos y usarlo para averiguar cómo pensaba el programador que lo creó. Y así este viaje termina con la pregunta quizá más profunda de todas. Si el universo va construyendo capas de complejidad que al final dan lugar a sistemas capaces de observarlo y entenderlo como puede ser la vida consciente, ¿no es todo el proceso una especie de gran red de información que poco a poco va aprendiendo sobre sí misma? La respuesta, de momento, se queda en el aire. Muchas gracias por la atención.